Sí, ustedes observan las imágenes de este video cuando la Secretaría del Ambiente, en este caso, procedió a liberar a este ejemplar de tirica en la zona de Ypacaraí. De esta forma, entonces, lo liberaron nuevamente en su hábitat natural, podríamos decir, Marcelo. Pero qué interesante, ¿no? Y Rocío Barreto está con nosotros ya para hablarnos de la liberación de este animal que me imagino yo está en peligro de extinción. Sí. Me decía justamente Angie, si los cazadores furtivos lo tomaban a este animal, evidentemente le iban a dar muerte, y gracias a Dios que esta historia no fue así. Rocío, ¿cómo te va? Bienvenida a Tarde Noticias. Bueno, muy buenas tardes, saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, contanos la historia de este animalito que gracias a Dios ya ahora está de vuelta al hábitat natural. Sí, bueno, nosotros tuvimos una denuncia el día domingo en horas de la tarde y la denuncia vino del Cuerpo de Bomberos de Luque, en donde ellos habían acudido a una casa en donde el señor le había atrapado al tirica porque el tirica comía las gallinas del patio del señor. Entonces, cerciorados de que ese ejemplar no estaba en cautiverio anteriormente, es decir, no era una mascota, es que ellos, procedieron a ayudarle al señor a evitar la muerte del animal y los llevaron en un recinto cerrado, provisorio, dentro del Cuerpo de Bomberos, y ellos dieron aviso a la Secretaría del Ambiente. Entonces nosotros procedimos a verificar las condiciones del animal, estaba en perfecto estado, había pasado la noche en el recinto provisorio, como dije, encerrado con una carpa, así que no estaba estresado, vamos a decir. Entonces fueron los fiscalizadores acá a la Secretaría del Ambiente y pudieron tomar al animal y se lo liberó en su hábitat natural. Sí. El animal había sido, capturado en la zona entre San Bernardino y Luque, en un barrio descampado, vamos a decir, no había muchas casas. Sí. Entonces vimos un lugar más bien protegido, en el sentido de que no nos pareció que era un lugar correcto y procedimos a liberarlo. Sí, directora, coméntenos un poquito. Estamos observando las imágenes de este tirica. Realmente es un hermoso ejemplar que prácticamente ya no se observa en nuestro país. Coméntenos un poquito, ¿está esta especie en peligro de extinción? ¿Cuál es su área de hábitat generalmente? Sí, bueno, esa especie se llama Leopardus geoffroyi. Es un gato onza. Nosotros tenemos varias especies de gatos onza en nuestro país, y todas tienen algún tipo de grado de amenaza. Sí. En regla general, los felinos, tanto los grandes como los pequeños, sufren mucha amenaza por pérdida de hábitat. Sí. Entonces, ese ejemplar, como todos los felinos, tienen, de alguna forma están protegidos. Y bueno, nos pareció pertinente liberarlo, en el sentido de que preferíamos eso a que vaya al cautiverio. Siempre la conservación se puede dar con dos enfoques, con un enfoque de conservación in situ o ex situ. Como ex situ, fuera del lugar, en condiciones de cautiverio, ya tenemos en los zoológicos públicos y privados. Sí. Así que si podemos contribuir a que sigan en sus hábitats, pues es mejor. Ahora, directora, este ejemplar de gato onza del cual usted habla, de este tirica, es todavía pequeño. ¿Quiere decir que hay animales más grandes dentro de esta población? Sí, los felinos. Tenemos los grandes, como el yaguareté o pantera onca, y el puma con color, que le conocemos como puma. Esos son los felinos grandes. Y después tenemos los felinos medianos, como el Pailurus yaguarundi, o conocido como yaguarundi, ¿verdad? Sí. Y después tenemos los felinos pequeños, los tiricas. De diferentes especies de leopardos. Y ese tamaño es el tamaño de los felinos pequeños. Ese ya era un felino adulto. Tenía ese tamaño, claro. No era un cachorro, a eso es lo que vamos. Entiendo. Sí. Pensé que era un cachorro. Sí. No, ya era un adulto.
Directora, coméntenos un poquito acerca del tema de la conciencia. Hay mucha gente que sigue cazando y por sobre todo llevando a estos ejemplares a su casa. Realmente hay que seguir haciendo mucha conciencia en la población para poder seguir respetando la vida silvestre y para poder conservar, así como usted está comentando, directora. Sí, así mismo. Bueno, la conciencia en nuestro país es clave. Evitar el tráfico ilegal es una de las cosas más pertinentes que tenemos que tener en la conciencia cuando de repente nos sentimos atraídos por comprar un animal que nos gusta. Generalmente hay personas que tienen gustos exóticos y van de repente a los mercados y encargan este tipo de felinos porque los quiere tener. Son tan lindos que los quieren tener en sus casas. Al igual que otras especies que también están con algún grado de protección. Es importante entender y llegar al nivel de conciencia ciudadana de que estos animales tienen que estar en sus hábitats para que continúen su reproducción natural, de tal manera de que el banco genético se mantenga en esos hábitats que de por sí ya están degradados o con mucho grado de amenaza. Bueno, llegar un poco a ese grado de conciencia y evitar el tráfico ilegal y por supuesto también la cacería ilegal, porque hay casos como los felinos más grandes que atacan al ganado, por ejemplo, y bueno, se procede directamente a la caza. Entiendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos animales tienen un valor que muchas veces nosotros no manejamos. A veces pensamos que el valor, en el caso del yaguareté, por ejemplo, el valor es, no sé, de 1 millón de guaraníes por cazarlo, cuando en realidad personas de afuera, de otros países, que tienen la oportunidad de venir a ver acá, pagarían miles de dólares por ver al animal vivo. Igual ocurre con los felinos pequeños. Y valorar un poco que este país es muy rico en biodiversidad y todavía tenemos la oportunidad de ver estos tipos de animales en zonas urbanas y suburbanas, ¿verdad? Exacto. No precisamente en el campo, sino que lo vemos acá cerca. Exactamente, directora. Antes de cortar la comunicación, debo admitir algo, ¿verdad? Como comunicador, de hacerme a culpa, porque cada vez que ocurre algo así, nada más discamos el número de ustedes para hablar de vida silvestre, algo que es tan importante en realidad. Creo que deberíamos hacer más hincapié en la conservación de las especies en nuestro país. Y en ese sentido, ¿puedes hacernos un ranking de 5 animales que de por ahí están en peligro de extinción y que la gente persigue mucho hoy en día? Por ejemplo, hay gente que tiene papagayos en su casa, Sí. gente que tiene tucán. Bueno, sí. loros habremos muchos, ¿verdad? Pero bueno, la otra especie de aves como que también está en peligro de extinción, ¿verdad, directora? Sí, bueno, en el grupo de las aves justamente le tenemos a los guacamayos, a las 3 especies de guacamayos, a los guacamayos rojos, a los azules y a los amarillos y azules. Nosotros nada más y nada menos que tenemos un departamento en nuestro país que se llama Canindeyú, que es justamente el nombre de uno de nuestros guacamayos, que es el Canindeyú, el amarillo y el azul. Valorar un poco ese tipo de cosas. Esos sitios eran hábitats naturales de estas especies. Bueno, también aparte le tenemos a los tucanes, tenemos varias especies de tucanes, es en el grupo de las aves. Tenemos también patos que están en peligro y tenemos por diferentes taxones, ¿verdad? En el grupo de los anfibios y reptiles, los reptiles, por ejemplo, prefieren mucho esas tortugas de patas rojas. La tortuga grande, la tortuga chaqueña que tiene en las patas unos puntitos rojos. La gente quiere tener de mascota ese tipo de animal. Y también en el grupo de las serpientes, ¿cuántas veces hemos visto que los pescadores muchas veces capturan al buey yaguá, por ejemplo, que es la anaconda, es esa anaconda del Amazonas que de repente sí lo tenemos acá como la distribución más al sur que le tenemos en el departamento de San Pedro? Y muchas veces cuando ellos son los primeros que ven al animal, le dan captura y le matan, cuando en realidad el animal prácticamente es inofensivo y tímido, ¿verdad? Entonces estos animales que vamos citando de repente están
en peligro de extinción y también protegidos por convenios internacionales, como por ejemplo el convenio CITES, que lo tiene en el apéndice 1. Es muy interesante conversar con usted realmente, directora, para saber un poco. Y nos enteramos también del tema del guacamayo, sí, canindeyú. El canindeyú, claro, se le dice caninde, y nuestro apartamento es canindeyú, justamente por el guacamayo. Si tuviéramos que tener estudios poblacionales, estoy segura que deben ser menos de 500 animales que ya tenemos, mucho menos incluso. Qué triste. Son cifras alarmantes. Sí, qué triste. Realmente es un tema para conversarlo y para evidentemente poder instruir a la gente, ¿verdad? Lo importante de ya poder conservar las especies. Bueno, en pantalla el guacamayo del cual hablaba justamente la directora, pero la historia que nos une justamente a todo esto es ese tirica que fue devuelto a su hábitat en la frontera entre Luque y San Bernardino. Exactamente. Sí, y en el Día del Ambiente. Sí, exactamente. Realmente. Muchísimas gracias, directora, entonces, por compartir con nosotros todas estas informaciones muy instructivas por sobre todo, ¿eh? Muchas gracias y seguimos en contacto entonces. Hasta luego. Buenas tardes.